En un campo de batalla donde el gélido aliento de la muerte acecha, ¿podría un solo encuentro cambiarlo todo? En ese instante, un humano y un alienígena humanoide medio descubren que incluso en las guerras más crueles de la galaxia, la compasión puede golpear de la forma más inesperada. El humo se movía como un ser vivo por el plano destrozado, enroscándose alrededor de torres de metal retorcidas y los restos de máquinas cuyas funciones solo podía adivinar. Mis botas crujieron sobre algo que podría haber sido vidrio, hueso o ambos, y decidí con firmeza que no quería saber qué. El dispositivo de navegación en mi muñeca pitó con el ritmo cansado y crítico de la tecnología que ya me había advertido 3 veces que no viniera allí. Lo toqué de todos modos. Mostró el mismo mensaje. Señal perdida. Buena suerte, idiota. Estaba bastante seguro de no haber programado esa última parte, pero en este punto estaba dispuesto a aceptar que mi equipo había desarrollado opiniones. El cielo parpadeaba con finos relámpagos violetas que no emitían ningún sonido. Cada pocos segundos, la gravedad parecía vacilar, como si el planeta se replanteara si nos quería en él. El polvo suelto se levantaba, flotaba en el aire y volvía a caer. Me había apuntado a un trabajo de prospección de largo alcance, no a lo que fuera aquello. Mi jefe me había prometido bajo riesgo y alto potencial de descubrimiento. Si sobrevivía, iba a redefinir su definición de bajo riesgo usando una silla y posiblemente la física. Fue entonces cuando vi movimiento delante, medio enterrado entre las costillas curvas de una estructura derrumbada que parecía más cultivada que construida. Al principio, pensé que era un trozo de tela moviéndose con el extraño viento. Luego volvió a moverse, más lento esta vez, como alguien que se esforzaba por no moverse. Me acerqué lentamente, con las manos levantadas por instinto, aunque no tenía ni idea de quién lo que podría estar observando. El aire olía a metal, tan fuerte que me picaba la garganta. Mis botas resbalaron sobre tierra ennegrecida que aún irradiaba un tenue calor por las suelas. Entonces la vi. Estaba tumbada de lado, con un brazo atrapado bajo el cuerpo y el otro estirado hacia adelante, como si hubiera intentado arrastrarse a algún sitio y se hubiera quedado sin tiempo. A primera vista, parecía humana. Las mismas proporciones, la misma fragilidad con la que el cuerpo se pliega cuando está exhausto sin razón. Pero sus orejas eran largas, lisas y elegantes, y se extendían a lo largo del cráneo en una suave curva, como si la evolución hubiera decidido que oír fuera un arte. Su ropa, o armadura, tal vez estaba rasgada a lo largo del costado. Debajo, su piel brillaba débilmente con pulsos desiguales, una luz pálida parpadeando como una baliza defectuosa. La sangre, si era sangre, era más oscura que cualquier otra que hubiera visto, casi reflejando la luz púrpura del cielo. Me vio. Abrió los ojos de golpe, agudos, alerta a pesar de todo. Por un segundo, algo parecido al alivio cruzó su rostro. Luego cambió. No miedo. No exactamente. Aceptación. Oh, no. Pensé que esa nunca es una buena imagen. Me observó durante medio segundo, probablemente catalogando especies desconocidas que se acercaban desde la dirección enemiga, con un equipo de reconocimiento desigual y una expresión que gritaba: «No sé ni lo que hago». Movió los labios. No entendí el sonido, pero el tono era inconfundible. Palabras finales, definitivamente palabras finales, posiblemente dramáticas, posiblemente insultantes, difícil de distinguir. Entonces cerró los ojos. Simplemente los cerró como quien se prepara para el impacto. Vale. No, no hagas eso, dije de inmediato porque mi cerebro, al parecer, habla por defecto en situaciones catastróficas. Es una muy mala señal. Por favor, no hagas eso de cerrar los ojos tan dramáticamente. No estoy emocionalmente preparada para eso. No hubo respuesta. Me agaché a su lado, con las manos flotando inútilmente sobre heridas que no entendía. Mi formación médica consistía en un curso obligatorio y un instructor muy seguro de sí mismo que una vez se había desmayado durante una presentación. «De acuerdo», murmuré. «Paso 1, no te asustes. Paso 2, entra en pánico en silencio». Mi escáner de muñeca parpadeó mientras intentaba interpretar su biología. Produjo 3 diagramas superpuestos, 2 símbolos de advertencia y un mensaje que simplemente decía: «Desconocido, pero definitivamente vivo». «Suficiente», dije. Presioné mi parche de campo de emergencia contra la herida más grande. El parche silbó al activarse, liberando espuma estabilizadora que se adaptó a la estructura de tejido. Al menos eso era lo que decía el anuncio. En realidad, a veces olía a azúcar quemada y arrepentimiento. La espuma se expandió,
sellando la herida. Su cuerpo se estremeció. Lo siento, lo siento. Probablemente se siente raro. Si te sirve de algo, también huele raro desde este lado. Su respiración se entrecortó. Todavía superficial. Todavía allí. De cerca, pude ver tenues líneas de luz moviéndose bajo su piel como circuitos hechos de luz estelar. Sus orejas se movieron ligeramente, reaccionando a sonidos que no podía oír. De acuerdo, dije, más bien para mí mismo. No estás muerta. No estoy muerta. Esto ya está superando las expectativas. Pasó otra onda de gravedad. El polvo se levantó de nuevo. En algún lugar lejano, algo enorme se derrumbó con un sonido como de montañas discutiendo. Miré a mi alrededor. Este lugar no había terminado de ser peligroso. De acuerdo, le dije inconsciente fingiendo estarlo. Nuevo plan. Nos vamos los dos. No sé a dónde vamos. No sé cómo llegaremos. Pero estadísticamente, cualquier lugar es mejor que aquí. Pasé un brazo por debajo de sus hombros. Era más ligera de lo que esperaba, pero completamente flácida. «Guau», murmuré. «O confías mucho en mí o estás muy inconsciente. Voy a elegir creer en su confianza. Es mejor para mi autoestima». La liberé de la estructura retorcida poco a poco. Mis músculos protestaron al instante. La gravedad inestable del planeta no ayudaba. A mitad de camino, mi escáner volvió a pitar. Se acercaba una nueva señal de energía. «Claro que sí», suspiré. ¿Por qué iba a ser algo sencillo? La arrastré más rápido, con las botas resbalando sobre ceniza y escombros. Mi corazón latía tan fuerte que estaba convencido de que cualquier persona a 3 kilómetros a la redonda podría oírlo. Su cabeza se movió ligeramente contra mi brazo. No abrió los ojos, pero sus dedos se crisparon débilmente, agarrando mi manga. «Sí», dije sin aliento. «Igualmente. Yo también quisiera no morir hoy». Un leve sonido distorsionado escapó de su garganta. Ni una palabra, tal vez una pregunta, tal vez incredulidad. «Mira», dije, porque hablar parecía la única manera de mantener la realidad estable. «No sé quién te crees que soy, pero si estuviera aquí para matarte, creo que no me quejaría tanto». Llegué a la sombra de una sala de transporte rota y me desplomé tras ella, arrastrándola conmigo. Me ardían los pulmones. Me temblaban las piernas. La señal de energía que se acercaba pasó por encima. Una silenciosa ola de presión hizo vibrar la carcasa metálica. Contuve la respiración. Tras un largo instante, se desvaneció. Exhalé lentamente. Genial. Fantástico. Me encanta eso para nosotros. La miré. De cerca. Parecía más joven de lo que pensé al principio. No en años, en su expresión. El tipo de agotamiento que viene de verse obligado a ser fuerte durante demasiado tiempo. «Oye», dije en voz baja, «no sé tu nombre. No conozco tu especie. No sé por qué tu campo de batalla parece un experimento de física fallido». Ajusté el parche estabilizador. Ahora brillaba con intensidad. «Pero no estás muriendo aquí. No bajo mi extremadamente desafortunado reloj». Su respiración se hizo un poco más profunda. No era normal, pero mejor. Me recosté contra el casco, mirando el cielo imposible. Además, añadí después de un momento, si despiertas y decides que soy tu enemigo, agradecería al menos unos 10 segundos de aviso para poder prepararme emocionalmente. Durante un buen rato, solo se oyeron truenos lejanos y el ritmo lento y frágil de su respiración contra mi brazo. Y por primera vez desde que pisé este planeta maldito, sentí algo más que miedo. Sentí que tal vez, solo tal vez, aparecer aquí por error podría acabar importándole a alguien. El interior del casco de transporte roto olía a circuitos recalentados y a algo ligeramente dulce, a fruta dejada demasiado tiempo al sol. Cambié de posición por enésima vez, intentando encontrar un ángulo donde su peso no cortara la circulación de todo mi brazo izquierdo. Empezaba a sospechar que mi brazo había presentado discretamente una queja formal contra mí. «De acuerdo», susurré, más por costumbre que por expectativa. «Si despiertas y he perdido este brazo, quiero que sepas que hice todo lo posible». No respondió, pero su respiración era más fuerte ahora. La espuma estabilizadora se había endurecido formando una coraza flexible alrededor de su herida, brillando tenuemente azul cada vez que su pecho se elevaba. Afuera, ondas de choque distantes recorrieron el campo de batalla. El casco vibró suavemente como si recordara, siendo una nave y deseando que aún lo fuera. El escáner de mi muñeca volvió a parpadear. Le di un golpecito. «¿Trabaja?», le dije.
o te juro que te reemplazaré con una roca y optimismo. Emitió un pitido, ligeramente ofendido, y luego proyectó un fino escaneo holográfico sobre su cuerpo. Las lecturas seguían siendo principalmente signos de interrogación, pero ahora había menos. Sus patrones de luz internos se estaban estabilizando, pasando de pulsos caóticos a ondas lentas y coordinadas. Bien, dije, muy bien, oficialmente estás muriendo menos. Sus dedos volvieron a temblar, esta vez con más fuerza. Me quedé paralizado. Sus párpados se agitaron, entreabiertos. Su mirada estaba desenfocada al principio, sus pupilas ajustándose a la tenue luz que se filtraba por las grietas del pasillo. Entonces me vio. Todo su cuerpo se puso rígido. Intentó apartarse, pero el movimiento le provocó una punzada de dolor. Su rostro se tensó, apretando la mandíbula, pero no emitió ningún sonido. Oye, dije rápidamente, levantando ambas manos. Tranquila, tranquila, no lo estoy. Hice una pausa. Vale, no sé qué soy en tu idioma, pero no estoy aquí para hacerte daño. Me miró fijamente, respirando aceleradamente. Sus ojos recorrieron mi rostro, mi ropa, mi equipo, como si intentara resolver un rompecabezas en el que no confiaba. Entreabrió los labios. Salió una palabra, aguda, exigente. No hablo eso, admití. Apenas hablo mi propio idioma antes de café. Tragó saliva y volvió a intentarlo, más lento, con sonidos diferentes. Seguía sin entender nada. Toqué mi módulo traductor. Chisporroteó débilmente y luego proyectó una pequeña onda entre nosotros. De acuerdo, dije. Vamos a probar el método de comunicación universal número 1. Me señalé. Yo. La señalé. Arqueé las cejas. Me observó un largo instante. Sospecha, confusión y algo parecido a una curiosidad reticente se reflejaron en su rostro. Lentamente, con dolor, levantó una mano y la presionó ligeramente contra su pecho. Pronunció una sola palabra, suave, cuidadosa, que repetí, probablemente destrozando la pronunciación. Hizo una ligera mueca. Vale, eso estuvo mal, dije. Practicaré más tarde. Señalé su herida. Hice un gesto de agonía muy feo y negué con la cabeza con agresividad. No. Entonces señalé el parche. ¿Ayuda? Su mirada se posó en la espuma estabilizadora. La tocó con cuidado, como si esperara que la mordiera. Otra palabra salió de sus labios, interrogativa. Medicina, supuse, señalándola. O cinta adhesiva espacial. Sinceramente, 50/50. Me miró fijamente. Entonces, inesperadamente, su boca se torció. No era exactamente una sonrisa, pero casi lo suficiente como para que me sintiera extrañamente orgulloso. Intentó incorporarse, fracasó al instante y se desplomó hacia atrás con una exhalación de frustración. Sí, dije con compasión. La misma energía. También odio cuando mi cuerpo se niega a cooperar. Giró la cabeza lentamente, observando el interior de la sala. Sus orejas se movían constantemente, rastreando sonidos distantes. Entonces su mirada volvió a mí. Urgente ahora, habló rápidamente. No capté nada excepto un tono de advertencia. Supongo, dije con cuidado. Eso significa que estamos en peligro. Lo cual, buenas noticias, ya lo suponía. Activé los sistemas restantes del casco. Un destello de tenues luces internas se encendió. Una consola agrietada cobró vida débilmente. Observó mis manos moverse sobre controles alienígenas desconocidos como si estuviera cometiendo múltiples delitos contra la ingeniería. Mira, le dije, no sé qué hacen estos botones, pero estadísticamente presionar algunos ayuda. Emitió un sonido agudo que podría haber sido de alarma. Presioné uno de todos modos. En algún lugar de la nave, algo se activó. Un zumbido bajo se extendió por el casco. Ambos nos quedamos paralizados. Entonces nada explotó. ¿Ves? Dije, progreso. Me miró como si yo fuera increíblemente valiente o increíblemente estúpido. Justo, el zumbido se intensificó. La atmósfera interna de la nave se estabilizó. La temperatura se volvió ligeramente más cálida. Sus hombros se relajaron un poco. Afuera, otra onda expansiva recorrió el paisaje. Esta vez más cerca. El casco crujió. Me agarró de la manga de repente. Su agarre era sorprendentemente fuerte. Sus ojos se clavaron en los míos, intensos, concentrados. Pronunció una palabra lenta y claramente. Incluso sin traducción, entendí el tono. ¿Vete? Sí,
Dije en voz baja. Esperaba que dijeras eso. Me puse de pie, luego dudé. De acuerdo, voy a recogerte ahora. Por favor, no interpretes esto como un ataque. Cerró los ojos brevemente, como preparándose. Deslicé los brazos. De nuevo bajo ella, levantada con cuidado. Estaba más consciente ahora. Tensa, cada movimiento calculado, incluso a pesar del dolor. Buenas noticias, le dije mientras ajustaba mi agarre. Si sobrevivimos a esto, oficialmente me debes una conversación extremadamente incómoda sobre cómo nos conocimos. Su cabeza reposaba ligeramente sobre mi hombro. Sentí su respiración, regular pero frágil. Nos adentramos en el interior de la nave, guiados por las parpadeantes luces de emergencia y las direcciones inconsistentes de mi escáner. Detrás de nosotros, el campo de batalla seguía desgarrándose bajo un cielo que se negaba a quedarse quieto. Delante de nosotros, en algún lugar de los oscuros pasillos de una nave alienígena muerta, estaba la posibilidad de escapar, o al menos una muerte un poco menos inmediata. Honestamente, en este punto, estaba dispuesto a celebrar. O las secciones más profundas de la nave estaban más frías, más silenciosas, como si la propia nave hubiera renunciado a fingir que seguía viva. Las luces de emergencia parpadeaban a ritmos lentos y cansados a lo largo del pasillo curvo, proyectando largas sombras que se estiraban y encogían a medida que nos movíamos. Mis botas resonaban demasiado fuerte, y seguía esperando que algo respondiera al sonido. Ya estaba despierta, completamente despierta, aunque cada paso que dábamos juntos la hacía apretar la mandíbula. Había insistido en que me dejara soportar la mayor parte de su peso. Era evidente que odiaba tener que aceptarlo. Mira, susurré al pasar junto a una puerta derrumbada. Estás herida. Soy testaruda. Esto es trabajo en equipo. Me miró de reojo, lo que se tradujo universalmente en «Eres agotadora». Lo interpreté como un avance. El mapa interno de la nave volvió a parpadear en mi escáner de muñeca, estabilizándose finalmente en algo legible. Un núcleo de energía central, un grupo de navegación. Y si interpretaba bien los símbolos, una bahía de escape. Vale, dije en voz baja. Buenas noticias. Creo que esta nave todavía tiene algo que puede volar. Malas noticias. Puede que tenga que ser yo quien la vuele. Emitió un sonido gutural que empezaba a reconocer como humor negro. Sí, dije. Exactamente ese nivel de preocupación. Otro temblor lejano recorrió la nave. El polvo caía del techo en finas líneas grises. En algún lugar muy por encima de nosotros, el metal chirrió cuando algo grande se movió o colapsó. Se detuvo de repente, agarrándome del brazo. Sus orejas se inclinaron bruscamente hacia adelante. Escuchando, me quedé quieto. Al principio, no oí nada. Luego, débil, rítmico, mecánico, no la nave, algo moviéndose a través de ella. De acuerdo, susurré. Eso no es ideal. Habló en voz baja, despacio, eligiendo sonidos que creía que podría reconocer. Capté fragmentos. Los cazadores barren con vida. ¿Buscan supervivientes? Pregunté. Ella asintió una vez. Luego se señaló a sí misma, luego a mí, y luego hizo un gesto muy claro sobre su garganta. Bien, dije en voz baja. Sin presión. Nos movimos más rápido. El dolor la endurecía, pero la determinación la quemaba en cada paso. Cuanto más nos acercábamos a la bahía de escape, más fuertes se volvían los sistemas residuales de la nave. Las luces se estabilizaron. El aire se calentó. Finalmente, llegamos a una amplia cámara. La mitad del techo se había derrumbado, pero una pequeña lanzadera, elegante, curva, inconfundiblemente alienígena, permanecía intacta dentro de una cuna magnética. Reí en voz baja. Hermosa, aterradora, probablemente imposible de volar, pedazo de esperanza. Se soltó de mi apoyo y cojeó hacia los controles de la lanzadera. Manos moviéndose por la interfaz con familiaridad. Símbolos se iluminaron bajo su tacto. La lanzadera cobró vida con un zumbido, luces recorriendo su superficie como nervios despertando. Observé, impresionado. Bueno, eso es mucho más elegante que cómo encendí las cosas. Me miró, cansada, decidida, viva. Entonces, las alarmas sonaron en la cámara, no en el exterior de la nave. Giró hacia el pasillo. Pánico, pánico de verdad, cruzó su rostro. No necesitaba traducción. Están aquí, dijo. Me empujó hacia la entrada de la lanzadera. Urgente. Vámonos. La agarré del brazo. No. Juntos.
Ese fue el trato que hice conmigo mismo, y ahora estoy emocionalmente comprometido. Dudó solo un segundo. Entonces, el eco de pasos resonó por el pasillo. Una decisión múltiple y pesada tomada. Subimos a la lanzadera. La puerta se selló justo cuando unas sombras se movieron en la entrada de la cámara. Ráfagas de energía impactaron el casco. La lanzadera se balanceó violentamente. Se dejó caer en el asiento del piloto. Las manos volaron sobre los controles. La base magnética se desactivó. Por favor, dígame esto. ¿Tiene armas?, murmuré. Hizo un gesto rápido. Quizás sí. Quizás deje de hablar. Justo. La lanzadera se desprendió de la cuna. Más impactos nos impactaron. Las luces de advertencia estallaron en la cabina. El hangar que se abría frente a nosotros estaba medio derrumbado. Aceleró de todos modos. Una decisión audaz, dije, agarrándome al asiento. La apoyo. La lanzadera atravesó los escombros que caían, con los escudos destellando con un brillo dorado a nuestro alrededor. El metal raspó el casco con un grito que me hizo rechinar los dientes. Entonces, cielo abierto. El campo de batalla se extendía bajo nosotros, ardiente, destrozado, interminable. Tras nosotros, despegaron varias naves de persecución. Maldijo, definitivamente maldijo en su idioma. Supongo que no están aquí para felicitarnos, dije. Lanzó la lanzadera en una pronunciada subida. La gravedad en el interior fluctuó violentamente. Mi estómago pidió el divorcio. Fuego enemigo. Un disparo rozó nuestro escudo trasero. La lanzadera giró. Luchó contra los controles con una precisión aterradora. La observé de verdad por primera vez desde que la encontré. No solo un soldado herido, no solo un superviviente, alguien que se negó a dejar de luchar incluso cuando lo abandonaron. Incluso cuando la muerte estaba a segundos de distancia, algo se asentó en mi interior. Entonces, una silenciosa certeza. Ya no intentaba simplemente sobrevivir. Estaba eligiendo quién quería ser cuando la supervivencia estaba en juego. Oye, dije, ahora más suave. Ella no apartó la mirada de los controles. Ya no estás sola, para que lo sepas. Sus manos vacilaron durante medio segundo, luego se estabilizaron. Inclinó la lanzadera hacia la atmósfera superior. Las naves que la perseguían la siguieron, pero más despacio, luchando por seguir nuestro errático ascenso. Entonces activó algo que no había notado antes. Las estrellas se doblaron. El espacio se plegó como tela. La lanzadera se deslizó lateralmente hacia un corredor de luz que no debería haber existido. Las naves que la perseguían desaparecieron tras nosotros al completarse el salto. Un silencio profundo, absoluto, llenó la cabina. Solo permanecía el zumbido de la lanzadera. Se desplomó en su asiento, respirando con dificultad. Reí, no por humor, sino por un alivio tan fuerte que dolía. Nunca volveremos a hacer eso, dije. Giró la cabeza lentamente, me observó y finalmente me dedicó una sonrisa completa. Sonrió, pequeña, agotada, real. Horas después, a salvo en una órbita tranquila alrededor de un lejano mundo azul, el piloto automático se mantuvo firme mientras los drones médicos trataban sus heridas como era debido. Me senté frente a ella, observando cómo su color volvía lentamente a la normalidad, cómo la luz bajo su piel se asentaba en un brillo firme y saludable. Pronunció mi nombre, no perfectamente, pero casi. Yo pronunciaba el suyo cada vez con menos intensidad. La guerra aún existía ahí fuera. Prejuicios, miedo, historias que ninguno de los dos podía borrar. Pero en el silencioso zumbido de esa pequeña nave, también existía algo más. Elección. Extendió la mano y tocó ligeramente mi escáner de muñeca como si fuera una mascota extraña que hubiera decidido tolerar. Luego me señaló, luego se señaló a sí misma, luego hacia las estrellas. Juntos, asentí. Sí, dije en voz baja. Juntos. Afuera, las estrellas se extendían infinitamente en todas direcciones. Y por primera vez desde que pisé ese campo de batalla, no pensaba en lo fácil que podría terminar todo. Estaba pensando en lo lejos que podríamos llegar. Por fin habíamos llegado a una sección de la nave que aún parecía casi viva. Las luces parpadeaban constantemente. El aire circulaba suavemente y la temperatura era soportable. La ayudé a bajar del asiento de la lanzadera, dejándola apoyarse pesadamente en mí mientras caminábamos. Sus largas orejas se movían constantemente, atentas a cada crujido y vibración distante. De acuerdo, murmuré. Hemos sobrevivido al accidente, al enemigo y a mi poca habilidad como piloto. Estadísticamente, son muchos vientos seguidos.
¿Nos dan una medalla o? No respondió. Solo me lanzó una mirada a partes iguales de irritación e incredulidad. Claro, no esperaba aplausos por casi matarnos a ambos. El pasillo que tenía delante se abría a una cámara más amplia. Paneles rotos y cables expuestos cruzaban las paredes, proyectando sombras que danzaban en la tenue luz de emergencia. En el centro de la habitación había lo que parecía una consola de mando, muerta, sin vida, pero no completamente destruida. Tal vez pueda sacar algo de eso, dije, sacudiéndome las manos. Quizás nos diga dónde estamos, o me electrocute. De cualquier manera, será informativo. Ella dio un paso adelante, examinando la consola con mano experta. ¿No funciona?, pregunté, gesticulando. Su expresión era seria, pero había un toque de humor en la mueca de sus labios. Emitió un sonido que interpreté como que tu tecnología humana podría ser encantadoramente primitiva. Sí, dije, intentando igualar su tono. Encantadora, primitiva, y probablemente condenada si la dejas sola, pero así es la forma de ser humana. Tras unos instantes, sacó un pequeño dispositivo, algo que parecía una mezcla entre una tableta y un cristal. Lo colocó sobre la consola y cobró vida con un zumbido. Líneas de texto y símbolos brillantes se desplazaban por la superficie. No tenía ni idea de qué significaba la mayor parte, pero parecía satisfecha. Me incliné sobre su hombro. Entonces, ¿qué dice? ¿Seguimos vivos? ¿El enemigo se ha ido? Señaló la pantalla y luego hizo un gesto hacia arriba. Entrecerré los ojos. En algún lugar sobre nosotros, la estructura principal de la nave tenía un tenue resplandor parpadeante. La energía seguía fluyendo. Apenas. Bien, dije. Apenas vivo. Sigue vivo. Lo aceptaremos. Soltó una breve carcajada, un sonido suave y extraño, pero inconfundiblemente divertido. Sentí que la tensión se relajaba un poco, como si pudiéramos respirar sin esperar que las paredes se derrumbaran. Entonces, un sordo estruendo sacudió la cámara. El polvo caía del techo en finas láminas. La agarré del brazo. «Otra vez no», murmuré, con las orejas agachadas, escudriñando. «Entrando», susurró. «Bien», dije. «Entrando es mi cosa favorita. Veamos qué es esta vez». Desde las sombras del otro extremo de la cámara, un grupo de pequeños drones con forma de araña se escabulló hacia nosotros. Sus superficies brillaban con metales alienígenas, y cada uno se movía con una inquietante precisión sincronizada. «De acuerdo», dije, retrocediendo un paso. «Podemos luchar contra ellos, tal vez, o huir». «Definitivamente podemos huir. Voto por huir». Asintió, con una leve sonrisa dibujando en sus labios a pesar de la urgencia. Juntos, corrimos hacia una salida lateral, sorteando los escombros, con sus largas orejas moviéndose como un radar mientras nos guiaba. Un paso en falso y un panel cayendo al suelo, y esperé que los drones se abalanzaran al instante. Se detuvieron, escaneando, y luego casi dudaron. Tal vez no esperaban supervivientes. «¿Ves?», dije. «Incluso los drones respetan nuestra capacidad de sobrevivir por pura casualidad». Rió suavemente. Una risa de verdad esta vez. «Puro accidente», repitió. Irrumpimos en el siguiente pasillo, el zumbido de motores distantes guiándonos. Me di cuenta por primera vez en horas de que no huíamos a ciegas. Nos dirigíamos hacia algo. Control, escape, tal vez incluso supervivencia. Su mano rozó la mía brevemente mientras señalaba una escotilla más adelante. Nuestras miradas se encontraron, y en ese momento no fue miedo ni dolor lo que compartimos. Fue confianza, frágil, cautelosa, pero innegable. Y por primera vez sentí algo más fuerte que el pánico. Esperanza. El pasillo terminaba en una amplia cámara, medio derrumbada, pero aún albergaba una elegante lanzadera enclavada en una cuna magnética. Ella avanzó sin dudarlo, moviendo sus largas orejas como si leyera las vibraciones de la nave. La seguí, con cuidado de no frenarla, pero mis botas resbalaron sobre los escombros dispersos. «Cuidado», murmuré, «o terminaremos decorando el suelo con nuestros intentos de supervivencia». Miró hacia atrás brevemente, entrecerrando los ojos con una mezcla de diversión y exasperación. Era la primera vez que mostraba humor más allá de sutiles sonrisas, y me di cuenta de que era contagioso. Sonreí a pesar del peligro. Al llegar a la lanzadera, empezaron a sonar alarmas distantes. No eran los sistemas de la nave, sino algo externo. Perseguidores. Podía sentir los picos de energía.
Veía los tenues rastros de naves hostiles intentando rastrearnos a través del casco. «Genial», murmuré. Esperaron a que estuviéramos en la lanzadera para percatarse de nosotros. Una sincronización clásica. No respondió. Solo se subió al asiento de piloto y empezó a manejar los controles. Los símbolos se iluminaron bajo sus dedos. Los paneles cobraron vida y la nave empezó a vibrar con cautelosa vitalidad. «De acuerdo», dije. «Confío en tu pilotaje, aunque apenas confío en mi capacidad para sobrevivir al viaje». Me lanzó una mirada lo suficientemente larga como para decirme: «Lo tengo todo bajo control. Deja de hablar». Me senté a su lado, preparándome mientras la plataforma magnética se soltaba. La lanzadera se elevó de forma irregular al principio, luego se estabilizó. Afuera, el campo de batalla se extendía como un cuadro destrozado, dentado. Estructuras, humo, incendios y el tenue destello de campos de energía alienígena. Naves enemigas pululaban a lo lejos, pequeñas y rápidas, intentando alcanzarnos. Podía oír mi propio latido por encima del zumbido de los motores, listo para alguna acrobacia espacial. Bromeé, intentando aligerar la tensión. Ella sonrió, una sonrisa de oreja a oreja, y me di cuenta de que había estado conteniendo la risa todo este tiempo. Entonces inclinó la lanzadera bruscamente, y el mundo exterior dio vueltas. Me agarré al reposabrazos, con el estómago revuelto. Nos lanzamos a través de los huecos entre los campos de escombros, con los escudos destellando mientras los láseres rebotaban en el casco. «Impresionante», dije con la voz tensa. «Claramente ya has hecho esto antes». «La verdad es que no», dijo con calma, con la vista fija en los controles. «Pero la desesperación es una excelente maestra». Asentí, apreciando la lógica y la verdad que había en ella. Horas atrás, había sido un humano aterrorizado tropezando en un campo de batalla. Ahora formaba parte de un esfuerzo sincronizado de supervivencia, confiando en sus instintos y aprendiendo a confiar en ellos sin cuestionarlos. Las naves enemigas disparaban sin descanso, pero ella guió la lanzadera hacia un tenue resplandor en el horizonte. Susurró algo y las estrellas se deformaron, curvando el espacio de una forma que desafiaba mi comprensión. Un corredor de salto, un viaje instantáneo, algo que creía que solo existía en teoría. Lo atravesamos. Las naves que nos perseguían se desvanecieron tras nosotros, absorbidas por la imposibilidad. El silencio llenó la cabina. Solo se oía el suave zumbido de nuestra lanzadera. Se recostó, exhausta, con la mirada finalmente relajada. Exhalé lentamente. «Lo logramos», dije en voz baja. «No solo sobrevivimos, sino que realmente lo logramos». Se giró hacia mí, brillando levemente por sus heridas en recuperación. «Sí», dijo en voz baja, con una voz que ya no solo transmitía cautela, sino confianza. «Juntos», sonreí, al darme cuenta de que la supervivencia no era lo único que había ganado. Había aprendido paciencia, coraje y el silencioso poder de la compasión. Una vida salvada, un vínculo forjado y un viaje iniciado más allá del campo de batalla. Sobre nosotros, las estrellas se extendían infinitamente, ininterrumpidas y llenas de posibilidades. Y por primera vez desde que pisé ese planeta maldito, no sentí miedo. Sentí elección, esperanza y la emocionante certeza de que incluso en una galaxia marcada por la guerra, la misericordia podía trazar un nuevo rumbo. Su mano rozó la mía. La apreté suavemente. No necesitábamos palabras. El universo mismo parecía comprender. Habíamos sobrevivido. Habíamos crecido. Y ahí fuera, en algún lugar más allá de los escombros, la historia de una humana y una mujer alienígena estaba a punto de